Sí. Bien, ¿usted? Me alegro, bien, gracias. Entonces vamos a ver quiénes están por allí. Jimmy, no se conecta todavía. María ya está. Nicole, falta Nicole. Jonathan, no lo veo. Ah, sí. Profe, Jonathan. Sí. Profe, es ¿todo que bien? dice Nico que no Hola, sabe Alan. cómo entrar. ¿Verdad que usted puede introducir los correos y llamar? Eso fue perdón, Paula, eso fue lo que hice la vez pasada. ¿Para el correo de quién? De Nico, pero es que no sé de dónde está. Sí, es que si está en el celular puede hacerse así. Ah, ya. Sí, porque la vez pasada no me acuerdo quién había tenido problema, pero sí, yo lo que hice fue crear un grupo con los correos que ustedes me han mandado y así fue como hemos entrado las otras veces. Ujú. Voy a ver. Si alguien le puede ayudar a Nico para que se nos incorpore. Si alguien que no entró a ese celular, ¿cómo hizo? Es que yo tengo la aplicación y me sale cuando Ruperto llama. Sí, yo las veo acá y les hago una llamada. Bueno, ahora le hice antes, pero como 10 minutos, pero no me la aceptaron. Pero ya sobre tiempo sí se las hice. Vamos a ver. Según veo, tengo afuera a Jimmy, nada más. Y no, María, tía, ¿me escucha? ¿Yo? Sí, Pía sí está. Sí, Nicole, es Nicole la que está afuera. Sí, no sé, alguno que entre de la compu, por this help. Sí, por favor, alguien que le mande el correíto a Nicole para ver si no se nos une. Porque hoy tenemos un día bastante. Ay, bueno, falta Cintia también. Cintia no la veo. Aquí estoy. Ah, es Bueno, que está callada. Buenos días. Gracias, Cintia. Sí, no la había visto. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, falta gente. Alguna se volvió a salir. Jimmy y Nico. Esperemos unos minutos, mientras tanto. Tal vez mientras estos muchachos se incorporan, les quería dar unos avisos. Y ahora los retomo. Mandaron ayer un correo que yo se los copié para que hagan la prematrícula. Alejandro solicita que por favor la próxima semana a través de T Digital hagan la prematrícula de los cursos para el segundo semestre de 2020. Y casualmente ayer mismo la rectoría pasó una resolución donde se menciona un montón de cosas y entre ellos todo lo referente al segundo semestre. Si la vieron, es una resolución bastante grande, pero les voy a comentar así por encimita. Las clases del segundo semestre estarían iniciándose el 31 de agosto y se terminaría el 4 de febrero, con incluido el periodo de vacaciones de fin de año. El 4 de febrero sería la semana 19 para entrega de actas, lo cual significa que eh, justo antes de diciembre, antes de salir a vacaciones, estaríamos casi terminando lo que es la parte académica. Quedaría para hacer los exámenes, evaluaciones antes de salir a vacaciones. Como ven, profe, se ajustó, ¿sí? entonces en enero vamos a tener clases también. Según mis cálculos, clases formales no, sino estaría la semana 17 y la 18 que sería para evaluaciones, inmediatamente después de Entonces, estar a vacaciones. Clases como tal no, Cristina, ok. sí, según el Profe, calendario. ¿Sí, Paula? ¿y el otro semestre cuándo empieza, digamos, el del otro año? No el otro Eh, que sigue, sino el otro sí, otro. el primero 2021. Sí. Paula, no dijeron, en la resolución no menciona, porque todavía tienen que hacer el calendario para 2021. Si
si somos conscientes, terminando el 4 de febrero, yo podría pensar que estaríamos entrando en el primer semestre de 2021, por ahí de la última semana de febrero. Pero eso hasta que hagan el calendario y oficializar esa fecha. Sí, pero no se indicó, en la resolución que mandó la rectoría no se indicó. Y yo aquí tengo que hacerles una pregunta también. Es con respecto a lo que tenemos que planificar de actividades para el segundo semestre. Todos y todos ustedes van a tomar el curso de ordenación. Profe, yo estoy preocupada con eso. ¿Quién es esa? Soy Paula. Nicole. Hola, Nicole, ya se nos incorporó, qué dicha. Gracias, Profe, Nicole. es que, bueno, usted había dicho que ordenación sin giras como que era impensable. Y la verdad a mí me preocupa, por ejemplo, porque usted había dicho que la gira de Silvi la podíamos ver ahí y así. Y de ahí es Ajá, otro semestre virtual. Y yo siento que es algo que es indispensable para una como ingeniera forestal y realmente me preocupa demasiado como no bueno, poder tener esa parte. vean, totalmente de acuerdo, Nico. Yo ya conversé con esto con Alejandro y con Marvin, porque en conjunto el curso de ordenación se da muy de la mano con aprovechamiento 2, porque hacemos el plan de manejo en conjunto. Sí, es totalmente valedero su pensamiento, pero la vicerrectoría y la rectoría no permiten giras, así de sencillo. Eliminaron las giras. Si ustedes ven la resolución, giras no hay. Es más, de hecho que hay cursos que tienen laboratorio que todavía no se sabe con certeza si los van a dar. Entonces, nosotros tenemos un plan alternativo, digo nosotros, pues, hablando en términos de con Marvin y Alejandro en conjunto, porque ya lo hemos conversado, que la única solución a esto es trabajar con datos de campo de años anteriores de los proyectos que hemos trabajado. No podemos hacer la gira, ni para el inventario ni para el censo. Y la pregunta mía iba enfocada directamente a eso, porque cualquiera de ustedes puede tomar la libertad de decir, no, yo no tomo el curso el próximo semestre porque no voy a tener ese componente y prefiero esperarme. Y están totalmente en su libertad de hacerlo. Pero también nosotros tenemos que ajustarnos a las disposiciones de la rectoría. Y el curso lo tenemos que ofertar también por el plan de transición. Entonces ya sería como una cuestión de decisión personal de cada estudiante de lo que quiere hacer. Si lo pospone y esperemos de que todo se solucione para el 2021, genial. Y toma el curso en ese momento. Por eso la pregunta que yo les hice ya iba con esa doble intención de ver, porque yo asumo que los 8 de Silvi pasan a ordenación. Por ahí sé que hay sueltos 2 o 3 estudiantes, entonces podríamos tener 2 estudiantes. Y es un grupo bonito y lo manejamos, pero tenemos que manejarlo igual, de forma virtual. Sí, Profe, dígame. digamos, en mi caso, yo sé que yo no puedo llevar ordenación porque, digamos, ordenación y APRO 2 son con requisito y yo ni siquiera tengo APRO 1 Yo todavía. tampoco, Yo ahora que lo tampoco, pienso. profe. Uy, No me Entonces, parece un sabía. montón. Creo que más No, bien la no mayoría sabía vamos eso. para APRO. No. entonces, o sea, digamos, mi preocupación como estudiante en este momento, digamos, mi realidad es que ya yo voy un año atrasada, digamos, en el plan normal, a mí me preocupa porque digamos, esto de la virtualidad uno lo hace atrasarse todavía más, porque digamos, por ejemplo, yo aún no tengo física, por eso no he podido llevar a Pro 1, porque ya no hacen el levantamiento. Entonces, yo digo, de ahí, ¿cómo? O sea, qué duro llevar un curso así virtual, ¿verdad? Una física, una mate o lo que sea. Entonces, sí, no sé, dime, va a tocar, porque si no, uno no avanza en la carrera, ¿verdad? Y qué duro, no sé, uno se atrasa demasiado, más de lo que ya va, digamos. Bueno, pero vea que con sobrada razón es más importante que hagan la prematrícula, porque igual que todos los años, la parte de asesoría curricular que se hace para cada estudiante, todos estos temas
deben indicarse. Yo no sabía nada de esto acerca de ustedes, y me estoy dando cuenta hasta ahorita. Y si es así, entonces ya no son 12, van a ser mucho menos. Y todavía, como Nicole plantea, tras de eso, alguno de ustedes puede pensar igual que Nicole. Entonces, puede ser que ni haya gente para dar el curso de ordenación. Y podría ser una opción de que nadie prematricule en ordenación, entonces no se abre. Yo creo que todos en realidad pensamos como Nikki, solo que de ahí, Sí, uno tiene que matricular, me explico, porque sí, si sí. no, ¿qué hace? No matricula nada uno, no Sí, sé. no, Y es no, que el problema es que en Forest de ahí uno se atrasa todo un año si no matricula un semestre. Entonces, correcto. Exacto, de ahí, exacto. o sea, es como Sí. toda la crisis, porque es como uno está Pero vea, sufriendo que vea, no tenés giras y la claro, otra parte es como te vas a atrasar otro año, ya te atrasaste uno, sí. entonces de ahí. Paula, pero casualmente esto que estamos conversando ahorita es la atención individual que tiene que hacer Lupita y Nancy y la gente que trabaja en esa comisión, porque la escuela tiene que valorar, porque si hay muchos cursos donde no va a haber estudiantes por estas razones, de ahí, yo les digo honestamente, hay que hacer algo. Hay que hacer algo Ujú. para que ustedes no se vean tan afectados, porque si es cierto, los requisitos y requisitos es algo fundamental. Yo les digo, o sea, voy a decir algo que no debería decir, yo me tapo los ojos y colaboro, pero, pero eso no me toca a mí hacerlo, eso le toca a otros compañeros. Pero vea, sorpresa que me llevo ahorita con ustedes, yo no sabía de esos detalles acerca de sus digamos, de su avance en la carrera. Y me preocupa, porque realmente entonces, siendo así, abrir ordenación virtual para 3 estudiantes, perdón, prefiero mejor abstenerme y darlo el próximo año. Porque imagínense un plan de manejo con 3 estudiantes y 3 de eso virtual, ¿qué sentido tiene? Pero qué dicha que me lo dijeron, porque voy a comentarlo también. Sí. Bueno, piénselo. Cuando hacen la prematrícula, tiren todas esas cosas. Ahí tendrán chance de discutirlas. Porque si no, si se las tragan, no se toman en cuenta. Bueno, Profe, y una pregunta, no es como, porque, digamos, yo sé que política, aprovechamiento y ordenación se tienen que matricular en bloque, digamos. no es en bloque, sino que O sea, van como de la son mano. por Sí, requisitos. sí. Ujú. Pero no, Entonces, no hay tampoco como la opción de por lo menos matricular política, porque la verdad, digamos, de es mi que, parte, yo lo he pensado Susana, muchas veces y no sé si estoy sí, dispuesta a seguir llevando el semestre de Sí, yo esta forma, también. digamos, Susana, es que porque hay, para mí por muchas razones es súper complicado. sí. Vean, todo esto es un proceso de aprendizaje para todos. Y ahora, con este madurez que estamos teniendo, nos identificamos cosas que hace 6 semanas no estábamos viendo. Y ustedes no deben de externarlas. En el caso de algunos cursos, que recuerden que ahora en este momento estamos en el proceso de transición de los 2 planes, de los 2 énfasis, perdón. Entonces, muchos cursos, entre esos, ordenación, política y silvicultura y no sé cuáles más, se han tenido que dar los 2 semestres para no atrasar a los muchachos. Por ejemplo, yo vengo dando silvicultura y ordenación juntos desde hace casi un año y sé que durante el 2021 lo tengo que hacer igual, pero eso no aplica para otros cursos. Entonces, todas estas preguntas, hágaselas a la gente de asesoramiento curricular, porque yo no puedo darle respuesta porque no las tengo, pero son totalmente valederas, unido a la situación que hemos tenido que enfrentar con esto de la pandemia, que eso nadie se lo esperaba y nos ha cogido fuera de juego y hemos hecho los ajustes sobre la marcha. Pero ustedes están en la libertad plena de decidir qué matricular y qué no, en función a sus posibilidades económicas, de logística, de lo que al principio comenzamos a preguntar, qué tenían, qué no tenían y todo lo demás, que la vicerrectoría pedía a Alejandro y Alejandro nos pedía a nosotros. Pero ya con la experiencia de estas semanas, ya ustedes valoran con mayor madurez si es conveniente o no. Pero como les digo, no se la queden para ustedes, coméntenla con esas personas para que así puedan ayudarles y pues ver para cada caso
qué es lo más conveniente. Susana. Ujú. Ok, De acuerdo. está bien. Gracias, gracias. ¿Se pudo incorporar Jimmy? No, Jimmy por ahí está todavía afuera. Vamos a ver. Aquí tengo a Cintia, a Nicole, Jonathan, Paula, Pía, Susana. Si falta Jimmy, como siempre, Jimmycito se atrasa. Bueno, vamos a ver si se nos incorpora. Otro aviso que tengo por acá. Vamos a ver. Primero era prematrícula. Profe, perdón, Sí, el 31 de agosto empieza el segundo semestre sí, señorita. Eso es lo que decía lo que dice la resolución. Lunes 31 de agosto. y el Ujú. 21 es la entrega de No, pero el 21 de qué, el 20 es la entrega de actas de nosotros a la escuela. en O sea, agosto. estamos hablando de agosto, sí. Sí. Ujú. O sea, en 2 días la matrícula, en un día la matrícula. Sí. Ah, no, el 20, queda una semana, perdón. Queda el 21, 23, 24, sí, una semana para matrícula, sí. Ujú. Sí, Así fue lo que nos dieron, Cristina. sí, soy tía, pero bueno. Pía, perdón. La resolución se las puedo enviar para que la lean. Es un poquito grande, pero ahí viene toda la información. No sé si la federación se las enviaría a ustedes a sus correos, pero se la puedo mandar también. Les mando la resolución. Bien. Entonces, el otro anuncio que tengo es lo del foro, muchachos. Vamos a ver. En esto sí quiero invertir un poquito más de tiempo. Yo les había mandado, les puse en T Digital hace varios días los 2 documentos base de trabajo, los grupos y hacia dónde apuntar ciertos detalles. Pregunto, por grupo, vamos a ir por grupos primero. El grupo que va a trabajar con el tema de cambios en distribución de especies debido al cambio climático. Ellos son, por aquí los tengo apuntados. Vamos a ver. Si quiere me los dice mientras los encuentro. Ajá, aquí están. Jonathan, Nicole, Susana y Anthony. ¿Ustedes han tenido oportunidad de revisar el documento? No. Por el momento no, profe. Por el momento no. Ok. No. Hacia el otro grupo, el de zonificación, que está Paula, Pía, Cristina y Cintia. Hago la misma pregunta. ¿Han tenido oportunidad de revisar el documento? No. No, profe, No. no. Ok. Yo no fue como que lo leí, pero digamos, sí lo abrí y sí lo estuve hojeando ahí un poco, pero digamos así como específicamente ponerme a ver qué había que hacer, no tanto. Ok. No se preocupen. Entonces les propongo algo para poder avanzar en esto. Les hago un pequeño resumen ahora de esos 2 documentos. Tomen nota. Y les propongo que de hoy en 8, que es 17, en este mismo espacio, ustedes en forma paralela trabajen en tratar de armar la presentación con los insumos que les voy a dar ahora. Usamos el periodo de clase para que ustedes me pregunten todo lo que quieran y puedan avanzar. Pero ustedes se tendrían que trabajar en forma coordinada, tal vez yo abro la sesión, los tengo presentes, respondo preguntas, pero también ustedes deben estar trabajando tal vez en otra sesión, haciendo trabajo en grupo o se reparten los temas. Porque la actividad de la presentación del foro va a ser de hoy en 15. Y si no lo han leído hasta el momento, les va a coger un poquito tarde. Pero una inversión de unas 3, 4 horas, el trabajo lo pueden hacer. Porque, ahora sí, el primer documento
que se llama Estimación de los posibles cambios de distribución de especies de flora arbórea en el Pacífico Norte y Sur de Costa Rica. Ese documento contempla los análisis de distribución poblacional en áreas de distribución natural para 26 especies. Esas 26 especies, hay un grupo de especies que se pueden agrupar según criterios. Entonces, para ustedes, yo les recomiendo que piensen en criterios como especies comerciales, especies endémicas, especies de arbustos, de árboles del dosel y especies que sean escasas. Porque es un grupo muy amplio de 26 especies, como les digo, y si ustedes las revisan, hay especies que son, digamos así, muy poco abundantes, que realmente para conocerlas hay que revisar un poco la literatura que hay sobre ella o descripciones para saber qué tipo de especie es. Mientras que hay especies como Calophyllum brasiliensis, que es conocida por ustedes. Entonces, en la primera instancia lo que tienen que hacer es agrupar esas especies según los criterios que ustedes consideren más oportunos, y entonces ya están agrupadas las especies, podemos seleccionar de los criterios que establezcan ustedes 2 o 3 criterios que nos interesan más para hacer el análisis que yo quiero que hagan, que es responder una serie de preguntas. Porque el documento presenta para cada una de esas 26 especies los escenarios que se van a dar en cada área de distribución, y dando énfasis en el Pacífico Sur, como dice el documento, y la Península Dosa, y luego los analiza. Y como les menciono, hay especies que son muy desconocidas del todo, que si les dijera, por ejemplo, una que se llama tocoyena, ustedes dirán, ¿qué es eso? Y hay especies arbustivas que realmente desde el punto de vista forestal uno puede decir, bueno, ¿en qué me sirve esto como un parámetro de comparación si la especie, si hay cambios en el ambiente? Entonces, lo que voy con esto es que ustedes perfectamente pueden preseleccionar de esas 26 especies por criterios, y sobre esos criterios entonces seleccionan no 26, sino seleccionan 10 o 8 o 9 o lo que sea, y sobre esas nos presentan los escenarios de cambio climático que va a haber en sus áreas de distribución. Por ejemplo, a mí me interesaría más conocer cuál es la problemática de Carapa guianensis que de tocoyera, por una sencilla razón. Carapa es comercial, abunda más tiene un área de distribución más amplia, en el Pacífico, en el Atlántico, en zona norte. Entonces, esos serían como los puntos de referencia que yo les daría. Para el otro grupo, el de zonificación, ustedes lo tienen más difícil, por decirlo de alguna manera. Pero eso no significa que tengan más trabajo. El documento que ustedes van a usar es el producto de una consultoría que hizo una empresa que presenta 7 productos. De esos 7 productos, ustedes van a tomar solo 2, que es el primero y el segundo, que hablan sobre ecorregiones y zonas forestales. Y ahí sí entonces tienen muy claro cómo se elaboran las ecorregiones y cuáles son las zonas forestales en cada ecorregión, pero aquí lo que interesa es la utilidad práctica de estas zonas forestales. Entonces ahí van a tener un mapa de Costa Rica con ecorregiones como una gran división, y luego otro mapa Costa Rica donde por cada ecorregión se montan las capas de zonas forestales. Y eso es lo que quiero que ustedes discutan. Entonces vean que ya voy simplificando el documento. Eso les estoy dando una ayuda en el sentido de que no se tienen que leer todo el documento. Si alguien quiere leérselo, se lo lee, es interesantísimo, el de zonificación, pero son 100 y resto páginas. El otro son como 23 páginas de texto y luego el juego mapas de las 26 especies.
Entonces, como les digo, lo que yo quisiera es que como todavía no se han puesto a trabajar de lleno en el documento, con estos insumos, como que ir concentrando los esfuerzos hacia esos temas. Para uno, seleccionar las especies en categorías, criterios, y para lo otro, solo trabajar con 2 temas de los 7 temas o resultados que presenta el documento. ¿Qué piensan? Hola, hola. Ok, profe, más bien gracias por simplificárnoslo. El asunto es simplificarlo porque el documento son muy grandes y sé que les tomaría tiempo leerlos y asimilarlos. Entonces, reduciéndolo de esta manera, vamos al grano, vamos a las cosas más relevantes. Eso es lo que quisiera. Vamos a lo que me interesa que ustedes discutan en la presentación del foro. Porque sé que las invitadas les van a preguntar por qué selecciono esta especie y no. Y es ahí donde vamos a vean, voy a presentarles una pantallita. Vamos a compartir. Profe, Esa no la tengo. Sí, perdón, habla. es que se quedó pegado cuando creo que se estaba hablando todo eso. ¿Debo en 8 hacer el foro o entonces no? No, el foro es de hoy en 15, Paola. Lo Ok. que yo les propongo es que de hoy en 8 usemos el espacio del curso para trabajar en el foro, cada grupo en lo suyo, con los insumos que les voy a dar. Déjenme ver dónde tengo esto. Tema de casa, documentos, aquí los tengo, ok. Vamos a ver. Documento de grupo de estimación de cambios. Ajá, aquí abrí uno, déjenme abrir los 2 para irlos compartiendo. Entonces, por ejemplo, ahora sí, me voy nuevamente. Vamos a compartir. Vamos a ver dónde están los documentos. Voy a cerrar esto mejor. Voy a cerrar acá. Voy a abrir nuevamente. Eso no Word. Ven este documento. El de estimación de cambios. ¿Lo pueden ver? Chicos. Yo no. No, profe. No, todavía no. No, todavía no. No. Entonces voy a cerrarlo y lo voy a abrir nuevamente. En el pastel. No, nada, en el pastel. Tema para caso de estudio. Sí, me sale en la pantalla donde lo comparto. Vamos a ver. No, esa no es, por supuesto. Exacto. Calendario. Es que no es una PowerPoint, es otro documento. No me sale. Tienen ustedes razón. Bueno, se los voy a leer mientras esta máquina no me lo hace. El caso es así, para los que estamos hablando del caso donde tenemos el estudio de cambio climático. Ese estudio de cambio climático presenta los escenarios que se podrían dar en lo que sería la distribución de 26 especies en la zona del Pacífico Sur y Norte. Entonces, en el área de conservación ACOPAC y OSA, las especies a los cuales se menciona son, se los voy a leer y ustedes me dirán si conocen algunas de ellas, porque para mí hay especies que son realmente, que no tienen relevancia porque son muy de una zona restringida y además de que son especies que no tienen una importancia económica. Son importantes porque están en los bosques, por supuesto, pero digamos, desde el punto de vista económico, y aquí es donde les decía que es muy bonito establecer criterios. Entonces, por ejemplo, está Agonandra macrocarpa. Eso es una especie de la familia Opiliacea y es un arbusto. Tuve que buscarla para saber qué era. Amphitecnia istmica es una bignoniacea
que es restringida sobre el Pacífico de Costa Rica. Profe, Mientras que, sí, que no se está sí. viendo nada, no sé si usted te está compartiendo algo, solo No, lo no, vemos y no, está no pegado. vamos a ver qué pasa entonces. No estoy compartiendo porque no la puedo compartir, lamentablemente no me la quiere compartir, pero déjeme volver a ver. Vamos a cerrar estas ventanas de de compartir las presentaciones. Vamos a ponerlo nuevamente y es una Profe, presentación voy en a pasarme de PowerPoint. dispositivo en este momento. Va, pase ese dispositivo, Susana. Ve, aquí me aparece en la pantalla, la están viendo chiquitita. Estas pantallitas de, de Word. Esta que No, tiene las No, líneas amarillas. No, no de las ven. hecho, usted se ve pegado, yo no sé si los demás los ven así. sí, yo también lo veo Ustedes- Yo pegado. no lo veo. yo Yo sí nada las oigo más que súper bien. Pero déjeme, No, sí déjeme se lo cerrar. escucha súper bien, pero su imagen Sí, está pegada. mi imagen está pegada. Entonces sí, por eso quizás no vaya un movimiento. Déjeme cerrar y vuelvo a entrar. No se salgan. Vamos a ver. Descartar. Voy a cerrar la llamada y la vuelvo a hacer. ¿Qué pasó? Hola. ¿Me escuchan? Hola, buenas, sí. Ay, chiquillos, estoy triste. Ah, yo también demasiado. Ya le ¿Por escribí a qué? Lupa, ya toda atacada. ¿De verdad? Dime, Yo tengo miedo por lo que va a pasar, amigas, la verdad. mae, es que es otro año, Rasta, otro año. Es sacar la Yo no carrera en tengo 7 años. miedo, pero el cambio me tiene movida aquí, hijo de puta Sari. No quiero así, ya no quiero llevar cursos así. Mae. Es que no, digamos, no me siento en clases, la pura verdad, se lo juro. Ok, un semestre, o sea, un semestre virtual, ok, digamos que uno lo asimila y lo digiere y todo, pero otro, no, me muero yo. O sea, yo me Y muero. entero. Yo me muero. Y hasta febrero. O sea, Y en diciembre, imagínese la hora en diciembre. por En Dios. enero. Ay, mae, Yo no gracias por sé. deprimirme más. Vieran qué cosa, les cuento un chiste. No. Alegre. Ay, en la noche no se me metió un hijo de puta gato en la cama. Yo tenía la puerta cerrada y el bebé se escapó del cuarto y se metió a mi cama, mamá, y yo ya toda dormida y siento yo el golpe y yo, ay, Dios mío, qué espíritu. No, mentira. Madre, pero vieran qué susto, así, y se movía todo felino, así, pegaba un brinquillo y se quedaba quieto. Y yo, madre, ¿qué es esto que está pasando? Y yo Era un bebé. Ah, ahora sí no se le oye, profe. eso a mí me pasaba con mi gatita Ahora sí. también. ¿Me Ya oyen? sí se escucha. Ok. Sí, lo escuchamos. Sí, pero no Vamos lo a ver vemos. si no se ve. Está activa Yo la lo cámara. veo. ¿Ustedes lo ven? Sí, yo sí lo ah, veo, yo búsquelo. no lo Yo veo. tengo Mueva activa. ahí a los participantes. Ah, sí, ya lo vi. Sí. Ok, voy a tratar entonces de volver con la grabación, porque cada vez que esta hora que me salí, dice desear detener la grabación. No, entonces sigue grabando. Entonces, compartamos, ahora sí, vamos a ver. Vamos a O ver. sea que quedó grabada la historia del gato. Ah, esa no la vi. Ahora que vamos a ver si ven esta imagen, esta pantallita amarilla con unas letras Sí, amarillas. ahora sí. Sí, ya se Ahora ve. sí. Ok, qué dicha. Entonces, vean, para los del grupo de estimación de cambios climáticos, entonces, les decía que ese trabajo hace referencia a cambios en Pacífico, específicamente en el área de conservación acuosa, que es de Punta Arenas para abajo hasta la península de Osa. Hay 26 especies seleccionadas, que yo me pregunto por qué estas especies, si se pueden agrupar bajo algún criterio, que fue lo que les decía. Y le mencionaba las dos primeras, Agonandra y Anfitegnia, que son especies que solo ver esos nombres, yo tuve que buscarlos a ver qué eran. Y luego hay otras como Lonchocarpus, Facilifolius, Tocoyena, Pitieri,
Chaunophyton capieri y Tetratyliasum macrophyllum, que son especies que son importantes, vea que esta es endémica, pero acá los criterios pueden ser enfocados, como les decía, por comerciabilidad, por si son especies del dosel superior, por distribución más amplia en el país, y yo les recomendaría que trabajaran con las que están marcadas en amarillo. Vea, aquí me faltó marcar estas. Entonces, estas son especies que se mencionan que están en esa zona de influencia, pero también los efectos del cambio climático no solo va a afectar las poblaciones en estas dos zonas, en estas dos áreas geográficas de regiones, pero sino en todo el país. Esto en este caso, para este grupo. Para el otro grupo, ahora sí voy a cerrar esta presentación, donde la cierro. Acá me voy para acá. Y entonces pues presento la otra, que es el caso de el estudio del otro estudio. Vamos a ver, es esta. No, esa no es, perdón. Esa no es, esa es la selección de, esa es la clase de la dirección para compartir hoy. Esta es la que estamos viendo. No, la otra no la dejé abierta entonces. Bueno, la otra es más sencilla. La otra es de los 7 productos, y en esos 7 productos, entonces, este grupo tiene mucho mayor facilidad porque solamente va a trabajar 2 productos. Ajá, ahora sí ya la abrí. Y esos 2 productos van a ser enfocados hacia responder el por qué se va a trabajar con las ecorregiones y las zonas forestales. Vamos a ver. Profe, ¿se está compartiendo algo? No, obviamente no, voy a buscar compartirles. Es que los Word no los veo acá. Ese es el detallito. Los Word no los veo. No me los quiere abrir. Entonces, bueno, me disculpen, pero se los mando ahora por correo. Para el grupo de zonificación sería solo usar lo que serían ecorregiones y zonas forestales. Nada más. El resto de los resultados, que son 5 más, esos no los tomemos en cuenta, porque no vienen al caso. Entonces, haciendo así las cosas, podemos, como les digo, si ustedes lo desean, el 17 dedicar la mañana a trabajar en ese espacio, para ir perfilando y dejar la presentación para la semana siguiente. Y así yo les ayudo a que, como me quisiera que hagan la presentación, para que todos estemos entonados. Pero sí necesito que se hayan leído, revisado el documento, cada grupo. ¿Lo hacemos así o ustedes lo quieren hacer por su parte? A mí me parece así. Pablo, usted está en el grupo de zonificación, ¿verdad? Producción, yes. Sí, sí. Ok. Los demás, los otros, ¿qué opinan? Para trabajar Sí, de yo esa voy con manera. Pau. Ok. Bueno, entonces hagámoslo así. Los otros grupos, el otro grupo, ¿qué opina? Jonathan. Aló. Me parece bien, profe. Sí. Bueno, yo les mando este resumen que hice, se los reenvío ahora después de la clase, y ustedes entonces úsenlo de apoyo para ir ya dándole dándole cabida al documento. Eso no significa que no van a leer el documento, ¿verdad? El documento tienen que leerlo para entender todo el principio por el cual se hizo. Ambos son consultorías que se hicieron en su momento, pero son de utilidad para nosotros en el campo forestal. Bien. Y ahora sí, unido a este tema que tiene que ver con especies, les tengo una presentación muy bonita que me preparé para compartir con ustedes. ¿Qué pasó ahora? Dios mío, denme paciencia, disculpen. Vamos a compartir y es la presentación en PowerPoint esta, ahora sí. ¿La ven? Especies forestales con algún grado de protección. Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Yeah. Ya, ok.
Entonces, vean, como vamos a trabajar en los temas estos de presentaciones, por lo menos los dos temas tienen que ver con especies. Hay este tema de especies en peligro de extinción, de protección, etcétera, etcétera, viera que a mí me preocupa porque hay mucha confusión en el sector forestal inclusive, que deberíamos ser los más conocedores de esto. Entonces, preparé esta presentación para aclarar dudas. Y se llama así, especies forestales con algún grado de protección y su relación con silvicultura tropical y el manejo forestal según la legislación actual de Costa Rica. Y estoy hablándole según la legislación que tenemos al 2020 en el campo forestal. Entonces, en este sentido, vamos a esperar que me pase la diapositiva. Tenemos una serie de consideraciones político-administrativas que ustedes como ingenieros forestales tienen que conocer y dominar, porque son las consideraciones que establecen cómo debemos trabajar en el campo ambiental, en el campo forestal, sin causar detrimento a la naturaleza, al bosque, y sin causar, sin provocar penas desde el punto de vista legal. Entonces, en primera instancia, este mapita de lo que son las diferentes, ay, perdón, se me activó una, esa no es la idea. Esa no era la idea. Esa no era la idea. Entonces, ¿cómo hago para retroceder? Me tocó, ay, Dios santo. Perdí la presentación. ¿Verdad? ¿No la están viendo, chicos? Pero pues sí la estamos viendo. ¿Sí la están viendo? Estamos viendo No, un ahí- mapa donde Ahora dice soy yo el que no la estoy viendo. Ahora soy yo el que no la veo. Disculpen. Es que activé un icono de la presentación que no tiene que activar. Ay, Dios. Tranquilo, Esta. profe, todo bien. Gracias, gracias. Es que están activos los iconos estos. A lo que iba es que el país administrativamente está dividido en 11 áreas de conservación. Cada área de conservación de estas que ven en el mapa son áreas territoriales que responden a geografía, fenómenos, accidentes geográficos, o solamente responden a criterios administrativos de las oficinas del Ministerio del Ambiente, en los cuales se dividió el país para lo que es la administración de los bosques y recursos forestales del Estado y privados en cada una de estas regiones. Por ejemplo, este de aquel río, que se deletrea ACAHN, significa Área de Conservación, por aquí la tengo, ¿dónde está? Esa es la de San Carlos, aquí arriba. Área de Conservación Huetar Arenal Norte. Huetar Norte. Los nombres han cambiado en los últimos 15 años. Antes se llamaba región Huetar Norte, ahora se llama Área de Conservación Arenal Huetar Norte, que es esta de acá, que es una de las más grandes, que es frontera con Nicaragua, donde ahorita esto está casi todo alerta naranja. Si nos vamos por este lado del Atlántico, tenemos el Acto, que es el área de conservación Tortuguero. Más abajo, el área de conservación La Amistad Caribe. Y nos vamos para el otro lado, entonces vamos a Guanacaste. Tenemos el área de conservación Guanacaste, el área de conservación Arenal Tempisque, el área de conservación Tempisque, área de conservación Pacífico Central, que es esta tira larga, que llega más o menos aquí por el lado donde está Dominical, y de ahí para abajo es el área de conservación OSA, el área de conservación Amistad Pacífico y el área de conservación Central. Estas son las, bueno, más el área de conservación marina y la del Coco. Estas son las 11 áreas de conservación en las que se divide el país. Entonces, en función a eso, el país ha tomado disposiciones legales y administrativas para manejo de los bosques, que es el tema que a nosotros nos interesa, desde el punto de vista de actividad forestal, de manejo de plantaciones y de manejo de otros recursos que están inmersos dentro de esos ecosistemas. Este mapita es algo que, como les dije, ha cambiado los nombres, pero es el que está actual. Para efectos del procesamiento de permisos, cada oficina, en cada área de conservación hay oficinas del SINAC,
que es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, donde se administran y se presentan documentos para solicitar permisos de corta de árboles, permisos para manejo de bosques, permisos para someter a conservación bosques, toda la parte administrativa que tiene que ver con el Estado, que se le llama Administración Forestal del Estado. Ok. Entonces, si me pasara la siguiente diapositiva, ay, se le mete el... Ustedes saben que esta cosa, esta máquina. Siguiente. Hay una serie de reglamentos, leyes y decretos que igualmente debemos manejar. Con el tiempo ustedes se van a dar cuenta que llegarán a dominar muy bien lo que contemplan esas legislaciones. Comenzando por la ley forestal, que es la actual, la número 7575, y su reglamento, que se estableció en el año 1996 y hasta el momento sigue estando vigente. Es bastante viejita, sin embargo todavía sigue vigente y por lo tanto se debe respetar. Y su reglamento. Luego, años después, en el 99, se declara la ley de biodiversidad, que es una ley bastante fuerte, que abarca toda la parte de manejo de semillas, exportación, importación de productos. La ley de conservación de vida silvestre y su reglamento. Y para aquellos chicos que están en el énfasis de conservación, ustedes tienen que manejar muy bien esta ley y la tienen, por supuesto, tienen que entenderla. Creo que lo van a tener que hacer en el curso que compete. La ley orgánica del ambiente es una ley que es más vieja, que abarca aspectos legales de lo que es toda la parte que tiene que ver con ambiente, no solo de bosques, sino el manejo de aguas, el manejo de residuos. La ley sobre la zona marítimo terrestre, que es una ley que establece qué se debe hacer y qué es una zona marítimo terrestre y cómo se maneja, son terrenos inalienables del Estado. Luego, algo más reciente, es un decreto ejecutivo que tiene el número 34.559, que se publica en tal fecha, pero aquí lo saco a mencionar porque ese es el decreto que nos establece los principios, criterios, indicadores, y es del año 2008, que se ha ido modificando con los años a través de resoluciones administrativas del SINAC, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Entonces aquí, como ven, hay una que se SINAC 020-2009, Manual de Procedimientos, SINAC 021-2009, Código de Prácticas, y SINAC CONAC 021-2017. Estas tres resoluciones son las que en el curso de ordenación vamos a trabajar en conjunto porque son las que nos permiten elaborar planes de manejo. También tenemos otras regulaciones que son importantes. Es el decreto, un decreto 25.167 del MINAE sobre restricciones para el aprovechamiento maderal del Dipteris panamensis, y otro decreto 26.667 que es sobre mantener la restricción de corta de aprovechamiento del Dipteris panamensis. Estos dos decretos en su conjunto son los que prohíben el uso de madera de Dipteris, sea de bosque, de plantación o inclusive de madera caída. Esto es una temática que está ahorita en problemas. ¿Profe? ¿Sí? ¿De estos hay decretos así de alguna otra especie o solo de esta? No, hasta el momento solo Dipteris. Y le cuento por qué. Porque la ley de vida silvestre establecía la protección de la lapa verde. No sé si ustedes conocían un poquito la historia. Y resulta que en su momento, en los años 90, se creía o se asumía que la lapa verde dependía enteramente de los frutos de Dipteris para sobrevivir. Entonces, como en esa época se aprovechaba mucho el Dipteris en la zona de San Carlos, se pasaron estos decretos para evitar cortar el Dipteris. Entonces, se creía que si se evitaba cortar el Dipteris, la población de lapas rojas, verdes, iba a incrementar. Con los años se demostró que eso no era así, que no hay una dependencia absoluta del Dipteris con la lapa verde, o al revés, de la lapa verde para el Dipteris, para alimento, porque la lapa tiene migración hacia Nicaragua y Nicaragua tiene otras fuentes alimenticias. Entonces, los decretos están ahí, como son decretos de ley, debe haber otro decreto que los derrogue. Profe, pues,
Perdón. Pero para el momento solamente se han decretado para dípteris. ¿Sí? Y digamos, o sea, la lapa no necesita el dipteris, pero el dipteris no necesita la lapa como para dispersión, no es su principal. Buena pregunta. Es parte de los temas que muchas veces los animales hacen uso de ciertos recursos. En este caso, la lapa lo que hace es alimentarse del fruto, no dispersa, más bien lo depreda. Ok. Sí. Gracias. Pero Bueno, eso no yo sucede en quería, todos los casos. ¿Perdón? profe, que en la playa a la que yo voy, ¿verdad? Hay muchos dípteris, es como para lo que está diciendo Nikki. Y si llegan a lapas que se comen como la carnita, porque la semilla es muy grande, se comen la carnita y ya la semilla cae abajo. Y a veces llegan otros animales como eh, a veces los monillos o lo que vimos más fueron los chanchos de monte, pero a Ajá. veces sí destruyen las semillas. Sí, Y sí. no sé si un chancho de monte caga esa semillota. No, más bien ahí yo creo que hay un problemita de identificación. Cristina era. Sí. Cristina, ¿cuál dípteris? ¿Ustedes están hablando de dípteris panamensis o terminalia catapa? Panamensis. Sí, ¿en qué playa? Sí, profe, también la En, semilla del Panamensis es durísima, lo que dice Sí, Cristina. pero espérese un toquecito. Cristina, ¿dónde vio usted ese fenómeno de dípteris en la playa? ¿En qué lugar? queda en Playa Hermosa, en el refugio de vida silvestre Punta Mala, sector Playa Hermosa, por Por- Esterillos también, entre Esterillos y Jacob. Sí, pero Cristina, ahí estamos hablando de otra especie. Ahí no hay dípteris panamensis. Vea que Será, pero yo no dije almendro para no causar confusión. Yo pienso que usted se está refiriendo a Terminalia catapa, que es el almendro playa, que le llaman almendro también. ese, los frutillos son más grandes. Pero es que en esa zona que usted me dice no hay dípteris. Esa no es el área de distribución de dípteris. El dípteris es solamente zona norte y zona atlántica. Pues ahí está, porque yo traje frutos y los planté y Sí. germinaron y así, hablé con el Bueno, profe. entonces ¿Sabes? eso fue una plantación que hicieron ahí. Qué interesante. Pues qué Sí, bien, bueno, está estaba bien. azul. Bueno, si fuera dípteris panamensis, perfecto, no importa. Sí, aquí el punto es cuando un ave o un animal, hablamos en términos generales de la fauna, la fauna tiene dos objetivos. Uno es depredar y otro es dispersar. El dípteris, muchas veces la lapa, lo que se alimenta es el embrión del fruto de dípteris, que es igual que el embrión del fruto del terminal catapa. Entonces, para llegar al donde está el embrión, el animal la lapa abre con su pico, y por eso es un grado de especialización. Abre con el pico que se está adaptado para eso, rompe el fruto que es duro, es una testa dura, es una legumbre monogenérica con una sola semilla, lo rompe y una vez roto, los carpelos se abren a la mitad y él tiene acceso al embrión. Lo que bota son los carpelos, que eso no tiene no, puede ser que el cerdo se lo coma, sí, pero es esa testa dura que ustedes juntan en el campo. El caso del Terminalia catapa es parecido, pero la testa de esta especie sí es suculenta y eso sí se lo come cualquier otro animal. Pero ahí ya la fruta cayó dañada, afectada, y esa fruta no va a germinar porque no tiene embrión. Susana, creo que también usted estaba refiriéndose a este fenómeno. ¿Aló? Sí, profe, perdón, es que me estaba desplazando del lugar para enseñarles las semillas que aquí tengo. Ah, perfecto. Pero sí, lo que quería decir era sobre el Dicteris, que yo lo he visto también, que lo están usando en plantaciones, o sea, si hay como algún vacío en la ley que permite, o alguna Pues, regulación que permite usar el Dicteris. realmente esos dos decretos que están ahí en pantalla fueron tan fuertes que la Administración Forestal del Estado lo tomó como santa palabra y no permite ni lo que es la cosecha de dípteris que se haya plantado.
O sea, yo puedo tener en mi propiedad un dípteris que planté, que tengo, lo puedo demostrar y aún así no me dan permiso de corta. Y es una lucha terrible que la Oficina Nacional Forestal ha emprendido y no ha podido ganar. Y les pongo el mejor ejemplo. Sí, sí, Porque perdón. entonces plan dipteris. Bueno, es que el dípteris ha sido una especie muy exitosa, su madera es muy apetecida en los mercados, pero nadie nunca pensó que estos decretos pudieran afectar la madera de los árboles plantados. Ahora, esto es una cuestión legal, que todavía nadie le ha querido meter gana, pero esto es totalmente demostrable desde el punto de vista científico, que se puede cortar dípteris plantado porque no afectan nada a las poblaciones naturales. Pero en este país las regulaciones legales son muy, muy difíciles de cambiar. No es imposible, pero nadie le ha metido a esto. Sobre esto hay toda una temática muy fuerte porque la Oficina Nacional Forestal ha trabajado, pero aún así no ha podido demostrar que es posible cosechar dípteris de árboles cortados, cortados en plantación. Vea, el peor caso es lo que sucedió hace unos años con el huracán Otto en San Carlos. Muchos de los árboles que cayeron en ese proceso, que yo les comentaba el otro día, fueron dípteris y la gente no pudo hacer uso de esa madera. Entonces, ¿qué hacía? Los quemaba para dar paso a hacer uso de la tierra, hacer otro uso de la tierra. Y estas son situaciones donde la legislación es bastante intransigente en los procedimientos que se establecen. Bien, gracias por las Profe, paso observaciones. las semillas por foto, por video, porque creo que por aquí no puedo. ¿Me las mandó? Ya envío, ya se las voy a enviar por WhatsApp. Es que aquí no puedo habilitar la cámara. Ah, bien, está bien. I Está don't bien. know why. Profe, yo envié ¿Sí? las fotos como de lo que germinó, porque ya no sé si entonces si eras Dipteryx, pero para mí es Dipteryx. Unas fotos de ya los arbolitos germinados por el grupo. Ok, sí, sí, voy a verlas, voy a verlas. Ah, no, eso es dípteris, por supuesto. Pero, Cristina, casualmente eso le digo. Si usted encontró árboles de dípteris plantados en esa playa, ha sido introducido. No, es que Pe- como es un refugio, no habían plantaciones. Más bien no era en sí en la costa, sino más adentro. pero aún así no es el área de distribución de esa especie. A lo que voy es eso, Cristina. Seguro lo sembraron. No, no, es que seguro no, es la única manera que esa especie llegara a esa zona del país. Y tal vez lo introdujeron con ese objetivo, porque ahí la lapa verde es abundantísima. Y realmente son estrategias de conservación que ahora sí es un tema interesante pensar, valorar si esta estrategia favorece a una especie. Y aquí yo creo que imperó ayudar a que hubiera dípteris para que la lapa se alimentara de la semilla, lo cual es totalmente valedero. Pero estamos introduciendo una especie fuera de su área de distribución. ¿Es malo? Bueno, yo no me atrevo a decir si es malo o bueno ahorita, pero es lo mismo que ha pasado con especies exóticas que han traído al país. Yo les dije un día, no sé si les dije, de lo que los comemos todos los días, el 99% viene de afuera, de otras latitudes, y lo hacemos como nuestro, comenzando por el café, comenzando por el arroz, y cosas así, y nadie critica eso. Entonces, si eso ayuda a la población de Lapa, en buena hora. Perfecto, esos son dípteris, claro que sí, Cristina. Ah, bueno. ¿Y cuál Sí, es su sí. distribución normal? Entonces, zona norte. Zona norte y Y, zona atlántica. ok, Sí. gracias. Distribución natural, ¿verdad, Cristina? Ok. Pero hoy día, pues, yo soy uno que en mi finca he metido cosas de otros lados, ¿verdad? Comenzando por eso. Bien, gracias por las fotos. Siguiendo sobre eso, hay otras regulaciones para otras especies en otras regiones del país. Y aquí traigo mencionar estas especies que en un estudio que se hizo, que no era el objetivo, brindar normas de protección, se usó para tal objetivo y pues se declaró una restricción de uso para dalbergia, sideroxium, astronium, himenobium, ceiba, etcétera, etcétera. Luego, hay varias restricciones locales según área de conservación. Por eso quería entrar primero con la figura mapa de áreas de conservación. Para OSA, en OSA el árbol de ceiba no se corta. Aquí me faltó algo. No se corta, ¿por qué? Porque ya consideran que hay pocos y además de que es un árbol monumental y el daño que ocasiona en el bosque
cuando se corta un árbol es más grande que los beneficios económicos que va a obtener el propietario. Entonces, sencillamente, el SINAC, los ingenieros del área de conservación tomaron esa decisión. Y eso es totalmente factible. En la zona Sarapiquí y Tortuguero, estas 3 especies no se cortan. Sacogloctes trichogine, Humirea schwindigense y Lecitis ampla. Tampoco hay aprovechamiento forestal de ellas, por decisión propia de los ingenieros de la zona. Luego hay unas restricciones que establece el Colegio de Agrónomos, y aquí hay un elemento más que yo lo he mencionado en clases, pero tenemos que algún día hablarlo con más calma, y ordenación es el momento oportuno, que es el papel que jugamos nosotros como regentes forestales. Ustedes tienen que tener claro que cuando se gradúan como ingenieros forestales, ustedes tienen la posibilidad de ejercer el ejercicio de la profesión en forma privada. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden regentar planes de manejo, planes de reforestación, administrar viveros, administrar fincas forestales, administrar viveros que exportan plantas y otras actividades. Pero en estas actividades donde ustedes son regentes, el Colegio de Agrónomos para eso existe, para controlar el ejercicio de la profesión, y en este caso los de los forestales y los agrónomos. Y siendo así, nosotros como ingenieros forestales, si queremos ser regentes, debemos inscribirnos en Colegio de Ingenieros Agrónomos y hacer un curso de regencias para poder regentar esas actividades. Y ahí es donde entonces el colegio entra a formar parte de nuestro quehacer y nos obliga a cumplir un reglamento de regencias forestales, que en su momento vamos a hablar de ello, para que tengan claro. Susana está mandando unas fotos también. Sí, efectivamente es Dipteris panamensis, Susana. No se preocupe. Sí, es Dipteris. Esa es la legumbre abierta, y en el huequito ese estaba el embrión, que es la lapa verde, que es lo que se come. Bueno, el fruto en el suelo, los que caen enteros, se los puede servir de alimento para otros animales, como el chancho monte, que tiene capacidad de quebrarlos, o la guatusa. Ok. Vamos a hablar de un decreto que es muy importante, que ustedes creo que en dendrología se los Marvin o Luis o el que fue profesor de cursos los pudo mencionar. Es el decreto 25.700 MINAE, vida de especies forestales. Y les traigo el mapita por una sencilla razón. Y aquí voy a hacer una pregunta a ver quién me ayuda, quién me responde. ¿Cuál es el área de distribución natural de Podocarpus guatemalensis? Y si quieres revisen el planificador que se les dio a una escuela, que ahí está la lista de las especies vedadas y otras especies con cierto grado de protección. Esa lista yo la he venido trabajando desde hace años. Está en la página, no tiene página. Bueno, ahí está en agenda. Está antes de llegar al calendario. Ok. ¿Quién de ustedes? Ahí dice Podocarpus guatemalensis, pero no importa. ¿Cuál es el área de distribución de Podocarpus guatemalensis? Solo una. Una especie más fácil, que todos conocen, Delcordia leodora. Profe, pero... ¡Ay, no! ¿Sí? Un momento. Yo he visto cordias como en Turrialba y así. En Turrialba, y así, ¿qué se refiere con así? ¿Qué otras localidades Profe, es así? cerca de los ríos. Vamos a ver. Cerca de los ríos, zona norte, cerca de los ríos no es un área de distribución, eso es como una localidad puntual. Digamos, si este es el país, este es el mapita del país, geográficamente el país se divide en lo que es la zona norte y la llanura del Atlántico, la parte central del país de las cordilleras, la cordillera de Guanacaste, la zona del Pacífico Norte, lo que es Guanacaste, la parte peninsular y todo el Pacífico. Geográficamente Costa Rica se divide como en 8 regiones de planificación
del Ministerio de Planificación. No son áreas geográficas. Recuerde que las plantas responden a la geografía, no a la planificación humana. Entonces, Costa Rica tiene esta cordillera, la de Talamanca, la central y la de Guanacaste como barreras que impiden la distribución de lo que puede haber en el Atlántico o en el Pacífico y viceversa, que pasen de un lugar a otro. Pero como Costa Rica es un país tan chiquitico, la posibilidad de que una especie pueda estar en todo el país como área de distribución es muy grande. Y digo Costa Rica, pero si somos más exigentes, nos tenemos que salir de Costa Rica e ir a Mesoamérica. Pero vamos a ver, tenemos dos grandes regiones climáticas, zonas húmedas, zonas secas, dos regímenes de precipitación, ¿sí? Entonces está mal ubicar las especies por regiones de planificación. Por facilidad puede ser más fácil para entender, pero realmente yo diría que podríamos usar más la combinación y lo que sería las zonas de vida Holdridge para asociarlo a clima. Entonces, a eso quería llegar. Si ustedes me dicen, yo he visto, y no es que esté mal, Nicole o Cristina, que diga, yo he visto tal especie a la orilla de los ríos. Bueno, eso ya me dice que esa especie puede ser que necesite suelos inundados. Turrialba está como aquí. ¿A qué altitud está Turrialba? Como a 500 metros, dentro de la faja tropical. Eso es piso basal. Si yo soy muy exigente, comienzo a ver detallitos que me hacen ver que, por ejemplo, Cordia leodora es una especie que en términos de distribución crece en todo el país, tanto zonas húmedas como secas, y llega casi hasta los 1500 metros de altura. Entonces tiene una distribución muy amplia en el país. Y puse el otro ejemplo muy contrastante de Podocarpus guatemalensis, porque hasta donde se tiene conocido, Podocarpus guatemalensis, que es una especie vedada, tiene de distribución natural lo siguiente: unos pequeñas poblaciones que hay aquí en Sarapiquí y Boca Tapada, unas pequeñas poblaciones al pie de la cordillera volcánica Guanacaste del lado Monteverde, y luego reaparece aquí en la península de Osa, en Mogos. Santísima Profe, Trinidad, ¿y puede en el preguntar Cerro de uno. la Muerte? Ahí es otro Podocarpus. Ese es Podocarpus costarricensis. Y Entonces, te estoy diciendo entonces Podocarpus, ¿cuál? guatemalensis. Guatemalensis. Ah, Guatemalensis. entiendo. Entonces, por eso tenemos que hablarlo a nivel de especie. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo es posible que esta especie aparezca aquí y reaparece aquí, con esta gran barrera? Bueno, la respuesta para eso es una respuesta que la tiene en el origen de Costa Rica. Es una respuesta que tiene que ver con la geología de Costa Rica. Y hay un artículo muy bonito sobre esto en un documento de Guariguata, del bosque neotropicales. Y así podemos mencionar ahora todas las ejemplos y especies y las vamos a ver en otro ejemplo. Entonces, según este decreto, tenemos que en el país hay una serie de especies vedadas. En realidad son, ay Dios, me salí, disculpen. Hay hay 18 especies vedadas. ¿Cuál era la presentación? Esta. Entonces, esas 18 especies vedadas están en la agenda que ustedes usan y ahí aparecen otro montón más, que son las especies que están bajo este decreto. Y estas especies son las que, en buena teoría, están protegidas por ese decreto y no podemos hacer uso de su madera. Y en esta lámina se organizan en función a la familia, a la especie, el nombre común y el área de distribución natural en Costa Rica. Y aquí entonces es donde, como preguntaba Nicole, creo que era, usamos criterios de geografía, pero también podemos usar criterios climáticos asociados a ambos, ¿verdad? Para facilitar la ubicación. Entonces, aquí tenemos Cordia canthus, que solo se da en la parte de Guanacaste, en la zona seca. Copaífera camíver, que se da solamente en Osa, es endémica de Osa, pero Osa es en la parte de bosque húmedo tropical. Sclerobium costarricensis, que se da en la zona norte, en la zona atlántica, en el Pacífico Sur y Pacífico Norte, pero exclusivamente en lo que es la zona húmeda, no se da en la zona seca del país. Y así para cada una de ellas. Andodisco chocuensis, Hymenolobium mesoamericano, Miroxylum balsamum, Paramacaerum gruberi, Platymisum parviflorum,
Platymium pinnatum, Cardiodanopsis burgeri, Courataris cotmuri, Cedrera officialis, Cedrera salvadorensis, Suetenia macrófila, Parquia péndula, Podocarpus costarricensis, Podocarpus guatemalensis, Guayacán real. Entonces, como ven, estas especies tienen algún grado de protección, algunas son de las vedadas específicamente y otras que por otras características se han metido como especies en peligro, y ya lo vamos a ver. Y estas especies, ahora Profe. sí, ubicadas en el mapa, sí, dígame. ¿Por qué el Podocarpus es vedada? Digamos, ¿cuál fue la principal razón? ¿Cuáles fueron los criterios? ¿Cuál Podocarpus? Porque el que está vedado es el guatemalensis. Ahora, Cristina, estas 18 especies, ¿perdón? Es que aquí viene, digamos, en el planificador viene que las dos están vedadas. Entonces fue error mío, decir las dos. Sí, déjeme verificar. Podocarpacia. Sí, las dos están vedadas. Sí, disculpe, Cristina. ¿Cuáles fueron los criterios? Los criterios fueron, en el año 93, que fue cuando salió el decreto, fueron criterios básicamente de uso de maderas, de sobreexplotación y de problemas de deforestación de bosques donde esas especies tienen sus áreas de distribución natural. Entonces eran áreas muy propensas a ser destruidas. Y si se declaraba este decreto de edad, entonces ya se prohibía la corta de los árboles y por lo tanto no iba a haber uso de maderas. Sin embargo, hoy día, con las nuevas técnicas que hay, se podría eventualmente hacer cambios en algunos criterios y algunas especies podrían ya no ser vedadas, o más bien todo lo contrario, podría existir una lista más amplia de especies vedadas. Es un tema que está ahí servido en la mesa para un proyecto de tesis de investigación. Es algo que a través de una organización que se llama CITES se podría hacer, que a eso quiero llegar más adelante. Entonces, traté de montar con mucho gusto, en este mapita los grupos donde se dan las especies. Por ejemplo, ven que aquí en la zona de, aquí, bueno, todas estas se refiere que estén en la península, no en el océano, que me preocupan, me disculpan. Todo este grupo de especies hace mención a que se dan en el Pacífico Sur y la zona la zona de OSA, o lo que sería el área de conservación OSA y en lo que sería el área de conservación Pacífico Central. Pero también tengo, por ejemplo, el caso de Podocarpus, que lo tengo en la zona norte, pero también lo tengo por aquí abajo, Podocarpus guatemalensis, en la zona de OSA. El Hymenolobium mesoamericano, que lo tengo en la zona del Atlántico Sur, o sea, Limón, o área de conservación cordillera esa se llama área de conservación Talamanca Caribe, y también lo tengo en el área de conservación Acto y en el área de conservación San Carlos. Entonces ven que algunas de ellas tienen una distribución más amplia, mientras que otras son muy localizadas. Las razones, como les preguntaba Cristina, del por qué estas especies se incluyeron en este listado de especies vedadas, fueron criterios de distribución, de uso y de amenaza en 1993. Algunas de estas especies, yo podría pensar de que haciendo estudios de poblaciones, podemos pensar de que podrían seguir protegidas o bien podrían dejar de estar protegidas. Es algo que solo una investigación lo puede aseverar. ¿Profe? Y por otro lado, están las que se dan en las zonas de bosque seco. ¿Sí, señorita? ¿Cada cuánto se hace como esa investigación? O sea, ¿lo hace el gobierno o lo hace gente por aparte? Ay, qué linda pregunta. En realidad, eso el gobierno debe fomentar, hacer la investigación, el Estado a través de las políticas, sería la administración forestal del Estado, pero en esencia ellos no tienen capacidad para hacerlo por sus problemas administrativos y eso es más de competencia de la academia, de los centros de investigación. Por eso dije que nosotros podemos perfectamente proponer un proyecto de investigación en ese sentido y modificar, plantear cambios en este decreto. Y eso es un tema de investigación muy interesante. Qué chido, sí. Sí, señor. Profe, dígame. ¿Y usted consideraría digamos, sacar alguna de esas de ahí? Ay, Alan. Si me lo preguntas así como forestal, yo diría que sí. Hay especies que podríamos sacar. ¿Por qué? Porque sus áreas de distribución son amplias, todavía se existen en bosques,
Sin embargo, el sacarlos del decreto de veda no significa que se vayan a cortar, porque para cortar madera en un bosque se requiere cumplir con los principios, criterios, indicadores. Y eso es otro criterio que implica conocer la especie en el bosque donde voy a trabajar. Entonces, el quitar de protección alguna de estas no significa que se vaya a cortar. Ok. Ven, por ahí va la cosa. Entonces, como ven, aquí en el centro del país podemos tener Cedrela officialis, Cedrela salvadorensis, Myroxylon balsamum, y Cedrela officialis la tengo en 2 lugares. Aquí, más hacia el lado de la represa de Arenal, por la parte de Monteverde, pero también en el Valle Central, por el lado Santana, Ciudad Colón. Y el Podocarpus costarricensis, que mencionó Susana, en la parte alta de la cordillera. Su TN macrofila se da en la zona peninsular, se da en el centro de aquí, Guanacaste, y también se da en la zona norte del país, lo que es Upala, que es una parte más seca de esta zona atlántica. Platimycium pinatum se da en esta zona también. Y Screolobium costarricensis, el tostado, que se da en toda la zona de San Carlos. Y también se da en la zona de Osa. Entonces, así vemos una distribución más espacial de las especies. Y ven que pocas aparecen en las zonas de cordillera, porque aquí solamente se protegieron el Podocarpus costarricensis, pero también aquí se pudo haber protegido el Ulmus, los cuercos, algunos de los cuercos, o el Prunopithis, que son los 2 géneros de coníferas que tenemos en el país, Podocarpus y Prunopithis, nativos. Ok, sigamos. Y ahora sí, vamos a ir haciendo un poquito más compleja la discusión. Tenemos algo que se llama Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. Se abrevia, la abreviación es CITES, que creo que ustedes lo han escuchado. CITES es una convención internacional que se creó en 1 de julio del 75 ratificada por 80 países en el contexto de las Naciones Unidas, y que luego Costa Rica la ratifica el 28 de agosto de 1975, poco tiempo después de que nace. Una convención internacional, por ley o por cuestiones de convención, tiene mucho más importancia que la misma constitución de un país. Entonces, cuando un país ratifica una convención internacional, lo que establece la convención está por encima a la constitución, para que tengan claro el orden de jerarquía. Convención, constitución, decretos de ley, y de ahí para abajo hay una serie de figuras diferentes. Eso lo van a ver en política. Esta convención establece 3 apéndices, que son los que establecen los grados de protección de las especies de flora y fauna. El apéndice 1 están aquellas especies de plantas y animales que por su grado de amenaza se prohíbe totalmente su comercio internacional, de parte de ellas o de toda la especie, todo el organismo. Nosotros hacemos uso de esto en términos de árboles. Si tuviéramos alguna especie arbórea dentro del apéndice 1, de esa especie no se podría exportar ningún tipo de producto. Y aquí, por ejemplo, veo que se mencionan gorilas y tigres como ejemplos clásicos del tráfico ilegal de piezas. Ustedes dirán, ¿por qué esto? Bueno, en Costa Rica, en América Latina no es muy común, pero en África y Asia, el tráfico de partes de estos 2 animales, de estas 2 especies, es importante porque hay culturas donde comerse una sopa de manos de gorila, eso es súper bueno para no sé qué, y se paga millones de dólares por eso. O tener una cabeza de tigre colgada en la pared como un trofeo de cacería. Es como tener una mesa de Cristóbal, por ejemplo, de Platimycium pinatum, para nosotros en términos de hablar de especies importantes. Entonces, en CITES lo que hizo fue establecer 3 niveles de protección. El 1, que es el totalmente prohibido. El 2, donde sí se puede establecer algún tipo de comercio bajo ciertas regulaciones que cada país establece. Y el 3 es una lista general de especies donde estas especies tienen
o están en una situación de que en cualquier momento pueden pasar al apéndice 2, que ya le da un grado de protección. En el caso de Costa Rica tiene una lista de especies, y aquí está la fuente, donde la revisé ayer, y resulta que la lista está incompleta. Las especies que están aquí arriba son las que aparecen en ese listado, y las últimas dos son especies que se han incorporado en otros momentos. Entonces, en el apéndice 1, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre ratificación y adhesión? Si Es es lo mismo. adhesión, no, es lo mismo. Es lo mismo. En términos de legislación, ratificar o adhesión es lo mismo. Ok. Ratifica es que el país la asume, y adhesión es que firma la carta para incorporarse a la convención. En ambos casos está por arriba de la Constitución. Sí, señorita. En ambos casos. Ok. Sí. Está bien. Gracias. Ok. Entonces, estas especies que aparecen aquí, como ven, Costa Rica no tiene ninguna especie de plantas, ¿verdad? En animales es otra cosa. Aquí debería ser CITES Costa Rica plantas para poder diferenciar. En apéndice 1 no hay, pero en apéndice 2 sí tenemos un montón. Entonces vean cuáles aparece. El cariocar, el Dalbergia retusa, el Dictyris panamensis, el Suetenia humilis, Suetenia macrofila, Guaiacum sanctum. Todas estas, a excepción de estas dos, ya estaban incluidas con el grado de protección en el decreto. Y además se le juntan Platymidium parviflorum y Oreamonia pterocarpa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo, como exportador de partes, de productos, de plantas, quiero exportar una mesa hecha con alguna madera de estas especies o una artesanía hecha con madera de estas especies, debo solicitar a la oficina CITES Costa Rica un permiso especial. Y cada país adscrito a la convención tiene lo que se llama la oficina CITES de ese país, constituida por dos organismos, lo que se llama las autoridades científicas del país y las autoridades administrativas del país. En el caso de Costa Rica, el tecnológico siempre ha tenido un puesto como autoridad científica en la Comisión CITES Costa Rica. La hemos ocupado en diferentes momentos, Braulio, Luis y yo hemos estado ahí. Y una temporada estuvo el EMER. Y cuando no está el TEC, está presente la Escuela de Biología. Ahora creo que la tiene Edwin, la representación. Entonces, ahí se discuten y llegan a solicitudes de exportación de diferentes especies forestales y de fauna, pero las de fauna son asimiladas por esos especialistas en esos temas de otras universidades. Entonces, como ven, hay toda una infraestructura que permite hacer eso y está totalmente registrado y es totalmente legal. Siguiente. Tenemos otra organización internacional que ustedes la conocen, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que esta organización también forma parte de las Naciones Unidas, es una organización sin fines de lucro, pero tiene un estatus diferente a una convención. En esta organización, los países que forman parte de ella tienen menos restricciones para lo que es la conservación. Sin embargo, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza tiene más influencia a nivel mundial porque hace campañas más agresivas en cuanto a la protección y conservación de especies, ambientes y ecosistemas. Entonces, aquí un poco de la información que ellos establecen es también bastante antigua, desde el 48, casi que nace con las mismas Naciones Unidas. Y lo importante de esto es que ellos tienen una categorización, va a subir esto por acá, que le llaman, que es una clasificación que utiliza mucho. Tiene una lista roja de especies en donde entran aves, todos los grupos funcionales del planeta. Aves, insectos, ¿sí? Perdón, en eso que usted dice, que los países tienen, digamos, los países que forman parte de esta unión tienen menos restricciones a la hora de conservar. ¿Eso usted se refiere a que, digamos, el trámite para ellos cuando quieren conservar es como se agiliza más rápido? Sí, pensamos que hay un procedimiento menos burocráticos para tomar decisiones. Ah, ok, Sí. ok. Entonces, la UICN
Se ha hecho famosa a nivel mundial por sus campañas de conservación de ballenas, el oso panda, el tigre de Bengala, los elefantes enanos en las islas en Borneo, en América tal vez el águila arpía, ¿qué más? El oso frontino de los Andes, el manatí, cosas por el estilo. En plantas tal vez no es tan exitosa como CITES, pero también ha hecho campañas. Entonces ellos establecieron una lista de especies que tiene algún grado de amenaza. A eso le llaman la lista roja. Y en esa lista roja utilizan estos criterios para protección. Desde una especie que ya se extinguió, una especie que está en serios peligros, amenazadas en diferentes niveles y con preocupación menor. Esto lo vemos en la siguiente lámina. Aquí vienen los diferentes niveles de amenaza. Amenazas que las extintos ya no podemos hacer nada, ya se murió la especie, se extinguió la especie, perdón. Y de ahí para abajo vienen diferentes niveles de preocupación hasta llegar a una condición de que la especie no tiene ningún peligro. Entonces, lo importante, lo que el problemático es cuando ya se comienza a hablar de si es vulnerable, en peligro o peligro crítico, que son conceptos que están definidos en el libro rojo, porque estos son los que se usan muy a menudo en forma independiente. ¿Qué es vulnerable? ¿Qué es en peligro? Bueno, la UICN establece valores en cuanto a la población de esa especie, en cuanto a la amenaza del hábitat de la especie, y aquí ya entran elementos más integrales, que no solamente es si son 100 kilómetros de terreno que necesita una especie, o es 100 kilómetros más áreas de cacería u otras cosas. Entonces aquí ya ven ustedes que entran en juego criterios más biológicos de las especies. Y quiero llamar la atención porque aquí es donde ustedes, ya a los chicos que van más en el énfasis de gestión de recursos naturales, tienen que tener claro que en algunos cursos les tienen que profundizar estos temas, porque ya se hace un quehacer para ustedes, que es una especie en peligro según la clasificación de UICN, que no es lo mismo a lo que es en peligro según CITES, ¿sí? ¿Esta clasificación es como vinculante a nivel estatal? No, no es vinculante. Ok. No es vinculante, pero en algunos casos el Estado las toma muy en cuenta en sus decisiones. Ajá, son como criterios técnicos, digamos, que toman en cuenta. Exactamente, sí. Sí, Jonathan, ¿iba a decir algo? No. Ok. Entonces, en función a eso, ahora sí, les copié este texto como para que ustedes vean hacia dónde tenemos que enfocar los forestales algunas cosas y no convertirnos solamente ya no quité eso, en la parte del bosque como tal. ¿Para qué sirve conocer el estado de conservación de las especies? Entonces aquí ese texto lo copié textualmente de la página de UICN. Conocer el estado de conservación o riesgo de extinción de las especies sirve para priorizar, enfocar o dirigir los esfuerzos y recursos de conservación y facilitando la gestión de fondos y programas de investigación, protección y o recuperación, o sea, restauración, y el desarrollo de medidas de regulación necesarias para proteger mediante leyes las especies amenazadas. Es lo que acaban de preguntar de vinculante. ¿Es esto vinculante? Claro que no, pero como está dicho, cualquier estado se ve favorecido cuando la UICN colabora en sus programas, da dinero, financia programas. Imagínense qué bonito es esto. Entonces vean que aquí ya le damos un matiz, o espero que sí lo vean ustedes, un matiz mucho más amplio de nuestro quehacer, del quehacer de ustedes a futuro. Además, la lista roja se ha convertido en una columna vertebral de la conservación mundial como una herramienta unificada, estandarizada para medir la pérdida de biodiversidad e informar la planificación de políticas y conservación. ¿Se ve qué interesante? Eso nos puede ayudar a generar corredores biológicos, a ampliar límites de parques, a aumentar zonas buffer en los parques, a fomentar la creación de reservas privadas, en fin. ¿Qué significa eso? Es aprovechar, explotar el nicho que les corresponde a ustedes como manejadores de gestión de recursos naturales. Y los induzco, los motivo para que vean esas cosas así desde ya.
Y en los cursos de especialidad de biología de la conservación, estos temas los van a retomar y los van a profundizar mucho, mucho más. Ok. Ya creo que aquí voy terminando con estas presentaciones. Vamos a ver qué tengo después. Bueno. Hay resoluciones que son importantes también, que ya las vamos a ver en su momento. La resolución del SINAC, esta resolución, y una lista de especies de flora y fauna en peligro de extinción, pero es una lista muy modesta, muy sencilla. Yo la revisé, realmente no me dice mucho. Y aquí la traigo. Estas son la lista de especies que están amenazadas en general y por qué la categorización de por qué grado amenaza. Por ejemplo, el Anacardium, el Astroion gaviolens es amenazada, pero amenazada sin decir por qué. Si yo creo, vea por ejemplo aquí, el Peltugini amenazado y está en la lista de especies poco frecuentes de la UCN. Estos conceptos, amenazado o amenazado para estas especies, son criterios de algunos autores, pero sin ningún sustento legal. Y ahí es donde merece que se haga algún tipo de revisión más exhaustiva para ver si realmente el Astroion gaviolens, el ron es amenazado y por qué. Y así cada uno de ellos que no está dentro de una clasificación que tiene mucho más contenido científico. Y esta lista yo la saqué y la amplié con la que aparece en la agenda, porque son las especies que tradicionalmente algunos libros las citan así, pero que realmente puede uno cuestionarse por qué está ahí. Como dijo Jonathan hace un rato, puedo quitar o recomendar quitar o incluir. Si tengo argumentos técnicos, científicos que me demuestran que el Cynometra mitomófila está amenazado en OSA, que el único bosque donde se desarrolla está rodeado de palma africana, pues claro que sí, la puedo meter como una especie amenazada casi que en apéndice 2 de CITES. Pero eso es lo que se debe investigar. El Peltugini purpurea no tiene ninguna gran protección por la ley, aunque está amenazado según una lista de UICN. En la ley forestal no está prohibido y lo único que se reconoce en Costa Rica son las leyes. Estas, como les dije al inicio, son vinculantes, pero no son de decisión final. El Dalbergia retusa, lo mismo. Ve que apenas está incluido en apéndice 2 de CITES. Para que esté protegida, tendría que estar en apéndice 1 o incluirse en la lista de especies vedadas. Y recuerden que hace 3 años o más había una persecución de madera de cocobolo, en San Guanacaste, porque los chinos estaban comprando todos los árboles, fuera en potrero o en bosque, para llevárselos para China, a hacer muebles. Aquí sigue la lista, que como dije, la tomé de ese listado que aparece en la agenda. Por ejemplo, el Lecitis ampla. Todos conocemos esa especie, es algo sorprendente, su madera es preciosa, linda, pero no está prohibido su corta. Lo que pasa es que no se corta porque las abundancias de esta especie son muy bajas en el bosque. Entonces, aunque no está protegida por ley, por la ley forestal, pero se protege por regulaciones propias de manejo forestal, porque no cumple al menos uno de los 3 criterios de aprovechamiento, que es algo que en ordenación vamos a hacer énfasis, que son 3: área basal, número de individuos de especies según tolerancia y la abundancia por hectárea. Sí, yo creo que ya esta es la última. Bueno, aquí un poquito de la fuente donde tomé información. Entonces, como ven, este recorrido por este capítulo de protección de especies es bastante amplio. Sin embargo, queda mucho que decir acerca de la protección real de estas especies en el terreno, que muchas veces por comercialización se cambian los nombres comunes, porque nadie en el campo, ningún inspector forestal, tiene la capacidad para hacer identificación taxonómica correcta. ¿Qué quiero decir con eso? Que una guía aparece almendro papayo o aparece cualquier nombre común y no se le asocia a un nombre científico. Y eso es por desconocimiento de las autoridades que hacen la supervisión. Y eso solo se soluciona pues mejorando la capacitación de las personas que tienen a cargo estos asuntos. A mí me tocó ver en CITES permisos de extracción de cocobolo y en lugar de Dalbergia retusa ponían Gliricida sepium. Y los aforadores de la aduana, como no saben nada,
lo mismo le daba una cosa que otra. Y la madera de Dalbergia retusa se fue por millones de metros cúbicos en contenedores para la India y para China. Y nada, se pudo hacer nada, porque la ley no lo tiene protegido. Y aquí yo fui uno de los que elaboré una propuesta, y se la puedo pasar a alguno de ustedes, para hacer un estudio poblacional de Dalbergia en las regiones donde se desarrolla naturalmente, porque tiene que hacerse a través de una normativa que CITES tiene, a través de muestras de ADN. Y ahí sí hizo un proyectito muy lindo con la gente de Olman, del laboratorio, para trabajar en conjunto. Ahí quedó la propuesta, cuesta más o menos unos 15 millones de colones ejecutarla. Y solo así se puede demostrar si una especie, si la población de una especie está amenazada, y se puede incluir en apéndice 1 de CITES, y una vez ahí ya se hace totalmente protegida. Ya con este tema, esta parte termina esta presentación. ¿Preguntas? Todas las que quieran. Sobre este tema que es muy bonito, a mí me apasiona mucho. Yo quiero preguntar. Pregunte. Sí, sí. ¿Quién era? Alan. Jonathan. Aló, aló, aló. No, profe, todo bien. No, es que alguien dijo que quiere preguntar. No sé, perdón, no fue usted. Entonces, Jonathan. Profe, Diga. no, es que este tema me gusta un montón, pero me confunde un poco como, o sea, una como ingeniera tiene que hacerle caso obviamente a la legislación estatal, y entonces, o sea, una toma como criterios extra a estas cosas, o el CITES sí, o no sé, es que tal vez eso me quedó ahí como confundida. Vamos a ver. Lo primero que hay que cumplir es lo que la ley establece, pero hay un principio que el hecho de que esté algo escrito en una ley no necesariamente significa que esté bien. ¿Y qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la ley forestal que tenemos actualmente se hizo en 1996, y los criterios de aquel entonces a lo que hoy es hoy, 2020, son muy diferentes. Entonces, se puede proponer como técnico, como ingeniero forestal, como científico, como investigador, modificar argumentos, artículos de la ley, y se hace un proyecto de modificación de artículos basado en información actualizada que demuestre que lo que se usó anteriormente como criterio no era lo correcto. Y eso no impide que usted pueda inferir, afectar en el proceso de toma de decisiones. Y las cosas cambian a lo largo del tiempo. CITES es una convención vieja. Los criterios mismos que tienen, ellos mismos los van cambiando, y para eso se hacen cada 10 años convenciones de biodiversidad, donde se analizan los temas que tienen que ver con conservación, con biodiversidad. Y ahí surgen cambios que se hacen en la convención. Entonces, lo que hay que tener es estar actualizado a las últimas versiones de cada convención para saber interpretarlos. Pero eso es parte de un trabajo que uno puede hacer como ingeniero privado o como investigador en un centro de investigación. Si mi tema de investigación es la conservación de especies, pues debería estar al tanto sobre toda la política y legislación acerca de ese tema. Y uno puede inferir, afectar esos procesos, favorecerlos, mejorarlos. Claro que sí puede hacerlo, Nicole. Sí, gracias, profe. Sí. Profe, pero entonces yo quedé confundida ahora, o sea, entonces, ¿a qué se refiere con la que convención va arriba? Va arriba, bueno, lo que significa es que si un país suscribe una convención, tiene que acatarla. Entonces, en este caso, si la convención CITES establece que en el apéndice 1 lo que hay ahí no se puede exportar por las pautas que ellos establecen, nuestra ley tiene que estar acorde a lo que dice el apéndice 1. Costa Rica no tiene especies en apéndice 1 en CITES. Tenemos en apéndice 2, pero apéndice 2 es menos restrictivo. Y a eso me refiero. El momento que tengamos una especie, una especie en apéndice 1, sea cual sea, Costa Rica debe ajustar su normativa a prohibir la exportación e importación de cualquier parte de esa especie, si es planta o animal. Okay. O sea, se supone que el Estado
Sí, el Estado es el que debe regular por eso. Porque Ajá, no ok, es se supone que el Estado tiene que hacer eso y entonces ya una como esa situación que dicen y que ya ser ingeniera, una supone que ya con cumplir la ley está cumpliendo lo que dice la convención. correcto, correcto. Ok, ok, De eso ok. se trata. Uno asume, exactamente. Uno esperaría que si la ley dice eso, está acorde a lo que dice la convención. Pero entre lo que está dicho de un lado y se hace en la otro, es ahí donde hay diferencias interpretativas que nos marcan, nos dan problemas. Y usted, como futura profesional, tiene la potestad de decir, bueno, señores, la Convención Internacional de Certificación dice esto, ¿por qué el Estado no hace nada para evitar la desertificación en Guanacaste? ¿Por qué no hace campañas de restauración? Entonces usted puede Ujú. solicitar, pedir, exigir que se cumpla eso. Ah, Claro ok, que sí. ok. Listo. Gracias, profe. Ujú. Ok. Ese tema es muy bonito, lo podemos, yo creo que con los que van a hablar de cambio climático lo pueden usar ahí de apoyo, porque realmente tiene que ver al final con distribución natural de especies y cómo se van a reducidas esas áreas de distribución con el cambio climático. Algunas áreas se podrían ampliar, otras se podrían reducir. En fin, eso es parte de lo que queremos discutir. Y el efecto que tiene eso sobre poblaciones de especies de flora, ¿verdad? Sin embargo, la fauna también se va a ver afectada. Pero como les digo, eso los especialistas en esos temas lo tendrán que desarrollar. Sí. Bueno, ya estamos terminando con la sesión. Yo, para terminar, ¿tienen más preguntas? Uy, yo tengo unas, pero no son específicamente de este tema, sino de lo que estábamos hablando antes de bosque secundario. ¿Se las puedo Láncelo, hacer? Sí, láncelo, porque yo tenía una pregunta sobre ese tema. Sí, láncelas. le iba a preguntar si en el decreto nuevo se habla como de gimnospermas o angiospermas y eso, o no. Eso no se contempla. O sea, no es necesario, o sí. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser necesario que haya una separación de esos dos grupos, angiospermas y gimnospermas? No sé, yo siento que es importante o no. No, no, pero ¿por qué? ¿Por qué siente que es importante? No sé, no sé. Vamos a ver. Cuando hablamos de sea el decreto de bosque secundario que tiene que ver con bosque, no importa, bajo el esquema de que estamos en una faja tropical, en el trópico vamos a tener en su mayoría ambos grupos. Sin embargo, casi todas las especies de bosque tropical, con excepción de unos cuantos grupos, van a pertenecer al gremio, al grupo de las angiospermas, por su origen filogenético. Y de ahí es donde se hace más énfasis a especies, vamos a decirlo, de latifoliadas, que sería el gran grupo de las angiospermas. Las gimnospermas casi que son ausentes en bosques tropicales. Sin embargo, yo lo dije hace un rato, tenemos dos especies de coníferas nativas. Y quizás por eso no se hace mención porque es el grupo minoritario que hay. Pero en otras latitudes, en Nicaragua, por ejemplo, o en Honduras, ya las gimnospermas comienzan a tener relevancia porque hay un predominio, hay algunas regiones donde predominan las coníferas y las latifoliadas se escasean, se hacen escasas. Entonces ahí sí, sí posiblemente se debe tomar en cuenta. Por eso Costa Rica en la parte de silvicultura es exitoso porque al no tener bosques tropicales con coníferas, las hemos sido muy asertivos en lo que se hace con respecto a latifoliadas. Y la silvicultura se ha enfocado hacia ese gremio. Sí. Ok, ya, ahora Ni, sentido. Gracias. Mucho gusto. ¿usted no se refería como a monoica o dioica? No, no, También, lo que pasa es que en sí, pero monoicas y dioicas sí entraríamos en las angiospermas, pero las monoicas prácticamente es el grupo minoritario porque es el que menos especies tenemos. Y en dioicas caerían en todas las latifoliadas, que sería el porcentaje mayor de plantas. También esa es la otra gran división. Aunque me estoy leyendo un libro donde está cuestionando todo eso. Mira qué interesante. Se llama El árbol de la vida. Un libro que publicaron ahí unos españoles muy bueno. Ayer lo comencé a leer. Está con el capítulo de coníferas ahora. Sí.
Ya que Nicole toca el tema de bosque secundario, yo tenía aquí algo que les iba a preguntar. Vean, yo tengo que desarrollar como parte del curso de silvicultura el tema bosque secundario. Y tengo que Cintia, Paula, Anthony y Nicole participaron en el curso de ecología y silvicultura bosque secundario. ¿Verdad que es así, Y señoritas? Susana. Sí, Ah, y Susana, gracias. Pero usted Sí, señor. estuvo oyente en una charla, Susana, pero mejor la dejo por fuera. Ah, bueno, sí, en la Sí, charla, sí, a sí. eso me refería. Ujú. Entonces les quería preguntar a ustedes 4. Yo tengo 2 semanas para desarrollar el tema bosque secundario. Y quisiera ver si ustedes quieren contribuir participando con algunos temas y haciendo más dinámica la clase, que no solo me oigan a mí. Porque yo sé que han aprendido bastante en ese curso, con Braulio y con la participación mía, y no sé quién más está participando. Roger, no sé, con el tema maderas. ¿Qué opina? Por mí está bien. Usted ¿Cuál dice es como, la pregunta? como tal Perdón. vez, profe, usted sí, dice por como tal dos. vez a desarrollarle algún tema o algo así, como una presentación. Exactamente, Cintia, eso es. Eso es, Por mí Paula. está bien. Que, por ejemplo, para que no sea solo yo, y aprovechando la experiencia que ustedes ya tienen, y tal vez para que se vayan fogueando en lo que es hacer presentaciones o dar una pequeña charla, que ustedes me puedan decir qué temas quisieran desarrollar dentro de la temática bosque secundario que han visto. Y yo lo planifico en esas 2 semanas que tenemos que desarrollar el tema. Sí, a mí me gusta. A mí también. Sí, yo también. Paula, ¿qué opina? Ahí Sí, está estoy de Anthony. acuerdo. Ok, entonces vea, háganme el favor, denme por correo electrónico cuál tema de los que han visto en bosque secundario gustarían desarrollar. Y yo planifico las 2 semanas de clases con los temas que ustedes me den, y lo que no den ustedes, yo lo doy. Profe, consulta. El tema ¿Perdón? sería, una consulta, ¿el tema sería uno por cada uno o en parejas o cómo? No, uno por cada uno para que sea más participativo. Ok, Por decir ok. algo, eh, el origen de bosque secundario, que es algo muy, que es como para conocer. Que Anthony diga, bueno, Ruperto, yo quiero tomar ese tema del origen, por qué hay bosques secundarios en Costa Rica. Entonces, Anthony tendría que desarrollar ahí toda la temática del uso de la tierra, manejo de imágenes, mapas, cobertura, todo eso. Y al final decir, bueno, en este momento, 2020, los bosques secundarios se concentran en tal y tal región del país. Algo así. Pero claro, documentado y con información. Pero como una presentación o... Sí, yo les puedo dar una presentación de apoyo y ustedes la pueden cambiar, mejorar, ampliar. Ah, Ok, ok. ¿eso para cuándo? Lo que ¿Como para hoy necesito es... en 15? No, de hoy en No, 22. eso está para esas sesiones de bosque secundario, yo creo que están para después déjenme ver, están para después de, una es para el 1 de julio y la siguiente es después de vacaciones. Una para el Ok. 1, que es miércoles, y la siguiente sesión sería el 15. Sí. O sea, estamos hablando de 3 semanas. Ok. Entonces usted nos da las presentaciones, nosotros Entonces, investigamos y la exponemos, ya, digamos. entonces, sí, entonces hagamos lo siguiente, me mandan por correo cuál tema quieren desarrollar, yo cojo de mis presentaciones ese tema, se los mando, ustedes cogen la presentación de base y la pueden modificar y cambiar de acuerdo a los intereses de ustedes. El asunto es hacer Bueno. participación, fomentar la participación de ustedes, perdón. Ok. Profe, y los temas, es que yo no he llevado, no fui a la charla y no he llevado un curso de bosque secundario. No, Pía, tranquila. La idea es que con lo que ellos hagan o lo que ellos me digan, yo monto las 2 semanas completas para abarcar todos los temitas, para poder cumplir con ese capítulo del curso. Tranquila. Para usted y los que no han tomado ese curso. Profe, En general tengo 3 semanas reservados para eso, ¿sí?
Y entonces, esas fechas que usted acaba de mencionar, cuando ya le demos los temas, usted nos distribuye. Sí, señorita, correcto. Ok, listo. Ok. Bueno, niñas, muchachas y muchachos, yo creo que vamos Profe, yo tengo una finalizando. duda. Dígame. Existe como un valor de que hay que tener, o sea, ¿cuál es el valor de área basal que yo tengo que tener en un bosque secundario para poder hacer un aprovechamiento? Vamos a ver. Sí, Paula, en ese sentido, el valor se lo va a decir. Vamos a ver, si es un bosque, población coetánea, joven, se lo va a decir el tipo y para qué va a usar la madera. Si, por ejemplo, es madera de mala calidad, maderas densas, maderas suaves, usted puede pensar que con ya 20 metros cuadrados tiene un volumen aceptable. Pero para comercializar, para industria, para tablilla, para piso, esa madera no sirve para nada. Entonces, depende del objetivo en que usted va a usar la madera, el uso final en la industria, sea leña, sea biomasa, o sea madera construcción, o sea madera para tarimas, va a cambiar en sí el volumen y la calidad del producto. Pero eso En lo defino términos, yo. no, eso, o sea, en general usted puede ayudar a definir, pero lo que más va a necesitar es ver la abundancia de especies, si son comerciales y el volumen que podrían dar en función a la abundancia que haya en el bosque. Entonces, por Ajá, lo que ejemplo, me refiero es como que no está establecido no, ningún, no, no, ok. no hay un valor absoluto que me diga, para hacer río debo tener 50 metros cúbicos de madera por hectárea. No hay ese rango, porque realmente es difícil establecer un valor para cada uso dependiendo de la variabilidad tan grande que hay con el desarrollo de los bosques secundarios. Sí, sí, no es posible. Ok, está bien. Ujú. Bueno, entonces para ir finalizando, les quería comentar que ahora después les mando la revisión del examen. En general, gracias a todos por haberlo mandado. Hubo cambios significativos en todos, se los agradezco mucho. A los que aún no me mandaron el laboratorio, por favor, ojalá me lo manden para revisarlo. Eh, y después de que me manden el laboratorio, bueno, ya los dos que mandaron está bien, pero los que faltan, mándenmelos, por favor, no lo dejen pasar. Y revisen los documentos que les corresponde cada uno de los temas del foro para que 2 en 8 entonces tengamos base para poder discutirlos todos juntos, por Profe, grupo, ¿verdad? ¿Sí? yo quería decirle como algo con respecto a eso del examen. Bueno, Diga. quería como agradecerle porque siento que no en todos los cursos ni tampoco todos los profes le dan a uno chance de corregir un examen. Entonces, digamos, aunque independientemente de que a mí me haya ido bien o mal, es un chance que yo tengo para mejorar la nota, ¿verdad? Y eso nunca está de más. Entonces, en esta modalidad así virtual y toda la cosa que a veces para algunos es tan difícil y que uno a veces no siente como el reflejo del esfuerzo que uno realmente está haciendo en las notas, digamos, porque también cuesta mucho y así es, no sé, siento que fue como algo muy, muy amable de su parte dejarnos corregirlo y que bueno, qué dicha que a todos nos mejoró bastante la nota, ¿verdad? Gracias, Cintia. Realmente el objetivo es aprender, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso que es el objetivo general del curso. Y sí, cuando uno revisa por segunda vez un documento que escribe, siempre lo mejora. Eso pasa cuando escribimos artículos o cuando uno escribe una tesis. Cada vez que usted revisa, encuentra cosas que cambiar. Y para mí eso es lo más importante, que ustedes revisen, corregir las cositas que pueden corregirse y mejorar, porque al final esa es la idea, que todos aprueben el curso con una buena nota, porque es el esfuerzo de todos. ¿Qué sentido tiene, verdad? Y no, gracias, con mucho gusto, para servirle. Bien, entonces, si no hay más comentarios, darles las gracias por esta semana más de clases y nos veríamos igual de hoy en 8, si Dios mediante. Cuídense nuevamente, vean que la situación nos están poniendo muy difícil con los casos. Para los que están de San Carlos, a Cristina, ¿quién más está por zonas color rosa, amarillo, naranja? Nadie. Todos son del Valle Central. Cristina debe tener normas de seguridad muy grandes en su casa. Bueno,
a todos, cuídense mucho y nos vemos entonces de hoy en 8 días. Gracias. Estoy viendo a ver cómo les pongo las charlas en Dropbox. Ahí creo una carpeta y cuando la tenga abierta se las hago llegar porque son muy pesadas. Bien. Ok. Gracias a todos. Que tengan buenos días. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, Gracias, chao. profe. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.